psiquiatra del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hoy me invitaron para hablarles sobre los trastornos de ansiedad en tiempos de la pandemia. Pues es un tema que quizás ha causado bastante ansiedad, bastantes inconvenientes, ¿no?, en la población general, porque resulta que ha sido una situación para la cual no estábamos preparados. Nadie, absolutamente en ninguna parte del mundo, nos preparamos para una situación tan complicada como el tema de la pandemia. Vamos a pasar así como rápido, ¿qué es eso del coronavirus? ¿Qué es eso de la COVID? Y pues claramente es un tema muy trajeado. Adelante, por favor. Es un tema que ha sido Pasa otra, por favor. Muy bien. El coronavirus es una familia de virus, ¿sí? Es una gran familia de virus que generalmente transmiten infecciones no solamente a los seres humanos, sino también a los animales, ¿sí? Incluso han habido enfermedades que inicialmente comenzaron con los animales y que se han transmitido a los seres humanos. En el tema de los coronavirus puede ser desde infecciones tan leves como un síndrome gripal, como cuadros más agudos, que es lo que estamos viendo ahora, como el síndrome respiratorio agudo severo. Sigamos. ¿Qué es la COVID? La COVID su nombre viene de un acrónimo de dónde surgió el tema, ¿no? Viene de infección por coronavirus, ¿sí? Y como se descubrió a finales del año 2019, es por eso que viene su nombre. El primer brote, como todos lo sabemos, se dio en la China, en Wuhan, ¿sí? Y fue en diciembre del año pasado. Actualmente, ¿por qué decimos que es una pandemia? Porque no solamente afectó a una región del mundo, sino que ya comprometió todos los países y todos los continentes. Esa es la definición de pandemia. Muy bien, pasemos. Pasemos la siguiente. Vale. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID? Pasemos, por favor. Los síntomas más habituales y por los que generalmente nos sugestionamos son fiebre, tos que debe ser seca, no tos productiva, sino tos seca, mucha fatiga, cansancio y somnolencia. Esos son los síntomas más comunes. Sigamos, por favor. Pero también aparecen otras molestias como son dolor de garganta, a veces en algunos casos aparecen alteraciones gastrointestinales, dolor del estómago, diarrea, pueden aparecer alteraciones en los ojos con secreción, que llamamos nosotros los médicos conjuntivitis, puede aparecer algo de dolor de cabeza o pues dependiendo si el grado es leve, moderado o severo, pues también será la intensidad de los síntomas. Y un síntoma que es muy específico de esta enfermedad es la pérdida del sentido del gusto y del olfato. También se presentan algunas alteraciones en la piel. Muy bien, pasemos a la siguiente. Pero en realidad los síntomas por los que se deben consultar a un servicio de urgencias, hablamos de dificultad para respirar, ¿sí? Que es cuando se siente que falta el aire, dolor en el pecho, sensación de opresión, ¿sí? E incapacidad ya para desplazarse, para realizar las diferentes actividades. Son estos síntomas por los que ya se debe realizar una consulta médica a un servicio de urgencias. Pasemos la siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto de esta pandemia en nuestra salud mental? ¿Sí? Pasa la siguiente, por favor. Digamos que, ¿qué es lo que ha generado que la población general esté presentando síntomas en nuestra salud mental? ¿Sí? Y que es básicamente de lo que vamos a tratar hoy en nuestra charla. Ha sido muy difícil para la gente el cambio de las rutinas. Digamos,
Vamos a tomar el ejemplo de los niños, los adolescentes. Los chicos iban al colegio, compartían con sus amiguitos, veían sus clases presenciales, si no entendían levantaban la mano y preguntaban, ¿sí? Pero ahorita no, ahorita los chicos tienen que ver clases en la casa cuando hay la tecnología para permitir que esas clases lleguen de manera virtual a casa. En otras condiciones económicas, sociales, las clases no llegan, ¿sí? Entonces están como volando. Para otras personas, las personas que pueden trabajar desde su casa, mencionan que el trabajo ya no es como era antes, que empezaba a las 8 de la mañana, descansaban de 8 a 12, descansaban de 12 a 2 y volvían nuevamente a las 2 hasta las 5 de la tarde. Ahora no, y bueno, y de lunes a sábado. Ahora ya no. Ahora, si el jefe necesita una situación el domingo a las 3 de la tarde, pues llama, Pepito, por favor, entrégueme el informe, ¿sí? Entonces son condiciones que han generado que la rutina se modifique totalmente, que ya no hayan, no solamente esté la actividad laboral, sino que también esté el tema de la casa, porque ya las personas que ayudaban, que colaboraban en los oficios de la casa ya salieron también, entonces es la madre o el padre el que tienen que compartirse las actividades domésticas y estar frente a su computador trabajando. Entonces, son muchas situaciones que han generado cambios drásticos en la rutina. De pronto en el apartamento o en la casa no había ese espacio para poder utilizar el computador y poder realizar teletrabajo, ¿no? Eh, Tienen que ser espacios improvisados, quizás en la cama, ¿sí? Quizás en la cocina, mientras va picando lo del almuerzo, pues está ejecutando su teletrabajo. Entonces son cambios bastante drásticos. Todos estos cambios pues van generando también que las personas se vuelvan irritables, ¿sí? ¿Por qué? Porque como mencionaba hace un rato, el tema de que el trabajo está siendo mucho más intenso que antes, entonces las personas se vuelven un poco pues, como de mal genio, un poco irritables, ¿sí? Esto a la vez va generando en personas que no estaban acostumbradas a estar en su casa. El esposo no estaba acostumbrado a estar con la esposa y a la vez estar con los hijos con las inquietudes del colegio. Pues esto va generando que se vayan dando situaciones bastante delicadas como pues, los conflictos y llegar pues, a situaciones más delicadas como la violencia intrafamiliar. En este tiempo de pandemia hemos visto que las demandas, denuncias por violencia intrafamiliar se han elevado de forma impresionante. ¿A qué me refiero yo con síntomas obsesivos? Digamos que pues, hemos sido juiciosos con el aseo, con las condiciones pues como medias de mantener una higiene normal, digámoslo entre comillas, pero con el tema del temor al contagio, la incertidumbre, todo esto se va aumentando a escalas máximas, ¿no? Entonces, el tema de desinfectar, el tema de lavar, de correr, que llega el mercado, que llega el domicilio o llegamos de la calle y hay que limpiar todo, hay que desinfectar todo, estar constantemente limpiando la casa. Esto va elevando de manera también muy alta el tema de los síntomas obsesivos y la ansiedad. Todo esto para personas que están trabajando y que han podido manejar pues como su trabajo desde casa. Para otras personas el trabajo se terminó. Es donde vienen las situaciones del impacto económico. Donde hay situaciones de carencias económicas, pues también van apareciendo el tema de la incertidumbre, volvemos a eso, el tema del temor, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué le voy a llevar de comer? Sí, el proveedor, ¿qué va a llevar de comer a su casa si no tiene trabajo? ¿Sí? Los niños que antes, por su condición socioeconómica,
su única comida era la comida que recibía en el colegio y que ahora con el cierre de los colegios pues no está recibiendo ese alimento que era el único del día, más las situaciones de carencia económica en casa. Esto va elevando la carga de estrés que se está manejando. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí esta imagen es para mencionarles un poco qué es el tema de la ansiedad, ¿no? Todas las circunstancias que podrían llevarnos a la ansiedad y lo que una persona puede sentir con la ansiedad. Ahorita vamos a detenernos un poquito más, pero me gustó mucho esta imagen porque menciona lo que decíamos antes, como las rutinas cambiaron, tienes miedo a perder cosas, perder el trabajo, perder tu situación económica, tu situación social. Habla de tu crush. Ese término en los adolescentes se refiere a perder a la persona que le gusta, ¿sí? A perder a la persona que le gusta o con la que de pronto ya estaba en conversaciones para poder tener una relación de pareja. Acostumbrarnos al tema del confinamiento, del tema de estar en casa todo el tiempo es una situación bastante complicada. Le escuchaba yo decir a los niños que estar en casa porque yo quiero estar en casa un día o una semana porque quiero hacerlo, vale, pero cuando una fuerza externa me está exigiendo que me quede en casa, esto hace que la carga sea más pesada. Pasemos a la siguiente. ¿Qué otras situaciones están causando impacto sobre nuestra salud mental a causa del confinamiento? El temor a sufrir el contagio. Entonces, al principio pasaba esa resistencia, la gente se quejaba mucho de por qué tengo que estar encerrado si esto no es nada, este tema de la infección, esto no es nada, esto es un problema mediático, esto es que se lo inventaron, pero cuando ya empezamos a ver que el tema era serio, ya pasó a lo contrario. Ahora ya la gente siente temor a salir, ¿no? Con todo esto va el temor a salir y contagiarse, temor a morir y contagiar también a las personas que viven con nosotros, ¿no? Este tema del confinamiento genera, y no solamente del confinamiento, sino en sí de la infección, del tema del coronavirus, el tema de la COVID-19, genera mucha frustración. El temor a no poder y la frustración por no poder ver a nuestros familiares, las personas que han dejado de visitar a sus padres porque son adultos mayores, de compartir con las amistades. Eso genera frustración, genera aburrimiento porque, como hablábamos antes, las rutinas han cambiado. Eso causa aburrimiento, el desazón, el no saber qué hacer con tanto tiempo. Cuando unas vacaciones se daban de esa manera en casa, eso es algo muy nuevo para nosotros. Y algo que es bien importante para que tengamos en cuenta es el tema de la información. La información o por exceso o por, no por defecto, sino por desinformación. Entonces, estamos atiborrados de noticias que hablan sobre la COVID, del impacto en la salud, del impacto, las camas de UCI que ya están llegando a su nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que todos los días escuchamos en los noticieros, tantos muertos, tantos contagiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en las redes sociales también estamos leyendo, recibiendo mensajes que llegó la cura para la COVID, llegó que si tomas agua cruda en ayunas te va a dar la cura para esto. O sea, tanta información y desinformación está causando mucha angustia en las personas, está causando muchas expectativas, por un lado, expectativas que son falsas, ¿cierto? Mucha frustración y mucha incertidumbre. Ahora, otro tema importante con el tema del confinamiento, bueno, y no tanto como el confinamiento, sino como el tema del riesgo al contagio,
se han generado el estigma. ¿Sí? La gente tiene mucho temor a sufrir de la infección, a sufrir el contagio, no solamente por el hecho de las consecuencias físicas o sobre su salud que puedan darse, sino por el hecho de que el vecino va a dejar de hablarle, el vecino va de pronto a querer que salga de su edificio, lo que ha pasado con el personal de la salud, ya la gente no quiere subirse en el mismo bus que va el empleado o el profesional de la salud, las amenazas que se han venido dando, todo este tema que ha ido influyendo de manera negativa para que nos carguemos de ansiedad. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué es eso de ansiedad? Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, la ansiedad, tenemos que tener muy claro que la ansiedad por sí sola no es algo malo, no es algo negativo. La ansiedad es una reacción automática que nos prepara para enfrentar una amenaza. Esa amenaza puede ser real o puede no ser real, ¿cierto? El tema de la ansiedad es un mecanismo de defensa y nos ha permitido sobrevivir desde que éramos, desde la época prehistórica, ¿sí? Gracias a que sentimos en algún momento esa alerta, podemos defendernos, podemos buscar estrategias para sobrellevar, para enfrentar esa amenaza que puede ser real, como les digo, o puede ser una amenaza que no sea real, ¿cierto? Como les digo, es un mecanismo adaptativo, ¿sí? Y pues es absolutamente necesario. También lo categorizamos como una emoción. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero quiero que quede aquí en este punto, quiero que quede claro que la ansiedad per se no es negativa. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos permite enfrentar una situación que podría causarnos amenaza para evitarla y poder sobrellevarla. ¿Vale? Pasemos a la siguiente. ¿Qué nos permite? Pasemos a la siguiente. ¿Qué nos permite reconocer la ansiedad? Pasemos a la siguiente, por favor. Hay unos síntomas que podemos percibirlos en el cuerpo, otros que los podemos percibir como una reacción emocional, otros que los podemos percibir ya como una conducta, como una forma de reaccionar en nuestro comportamiento, y otra en la parte social. Entonces, vamos a hablar de los síntomas somáticos o físicos de la ansiedad. Entonces, cuando la gente nos dice, no, es que siento como unas palpitaciones, siento como que el corazón me está andando más rápido, ¿sí? Y tengo miedo. Esos síntomas físicos, ¿sí? O que la respiración no está siendo adecuada, el aire pareciera, lo que describen los pacientes que tienen ansiedad es que el aire no entra, ¿sí? No es que no entre, es que la persona está respirando mal por la ansiedad y eso es esa sensación, esa percepción que tiene, ¿no? ¿Qué otros síntomas puede generar el que no estoy respirando adecuadamente? No sé, a ver, imaginémonos cuando hay un temblor o hay una amenaza externa que nos está, que enfrentamos en un momento determinado. Por ejemplo, un temblor o una alarma, ni siquiera es que tiemble, sino una alarma de volcán, de erupción del volcán. ¿Qué es lo primero que se siente? Lo primero que sentimos es miedo, ¿verdad? Ese es un síntoma emocional. Pero con ese síntoma emocional, con esa emoción que percibimos frente a esa amenaza real, tenemos que el corazón va marchando más rápido y que la respiración de pronto se agita, ¿sí? Si nosotros nos centramos solamente en ese síntoma físico, probablemente no vamos a poder optimizar esa respiración y quizás vengan otros síntomas físicos como consecuencia, que son cuáles. Cuando yo no respiro bien,
empieza a haber adormecimiento en las manos, adormecimiento en las piernas y en casos más extremos siento que los brazos y las piernas se tuercen. Hay una torsión de las extremidades y esto la gente cuando no tiene el conocimiento de que esto es por ansiedad, la gente piensa que le está teniendo, qué sé yo, una trombosis, que está haciendo una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? O que le va a dar un infarto. Y eso es lo primero que las personas piensan cuando tienen ansiedad. Con respecto a los síntomas emocionales, entonces, que generan ansiedad o que se perciben como con la ansiedad, entonces está el miedo, ¿verdad? Está la incertidumbre, ¿cierto? El que no sé qué va a pasar, ¿no? El miedo es la reacción a algo desconocido y eso va acompañado de la ansiedad. Y es absolutamente normal y como les mencionaba hace un momento, es una reacción automática que nos prepara frente a una amenaza que puede ser real o no, ¿sí? Si yo puedo en ese momento identificar, o sea, hacer un alto y poder decidir, o sea, poder identificar si la amenaza es real o no, yo podría eventualmente reaccionar de una manera más asertiva frente a esa amenaza, ¿cierto? Entonces, volvamos al ejemplo de la sirena avisándonos que puede haber inminencia, o sea, que hay inminencia de erupción de un volcán. Si yo puedo centrar mi atención en ese momento y decir, bueno, en este momento no hay avalancha todavía, no hay erupción, tengo tiempo para poder reaccionar y sacar mi maleta, ¿cómo se llama? Mi maleta de vida, puedo sacar a mi familia, puedo salir, buscar un sitio que me proteja, quizás estaría reaccionando de manera asertiva, ¿sí? A la amenaza, que es real, ¿sí? Pero si yo me enfrasco en solamente el temor, en solamente la reacción física que percibo como reacción a esa amenaza, me paralizo y no puedo conseguir una solución, ¿vale? ¿Qué otros síntomas me pueden, hablando aquí de los síntomas, qué otros síntomas o de qué manera me afectan los síntomas en la conducta social? ¿Sí? Entonces, es la persona que cuando está ansiosa habla, ¿sí? O al contrario, la persona que está tan ansiosa que se aísla, ¿sí? Se aísla de las personas o que no se concentra en lo que la otra persona le está mencionando, que no es capaz de mantener una conversación adecuada porque está solamente pensando en esa amenaza, ¿vale? Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, hablando de las estrategias de afrontamiento, quería traerles esta frase y que más que frase, este mensaje, ¿sí? Y es que si en algún momento estamos experimentando, pues más en este tema del coronavirus, de la pandemia por el COVID, la COVID-19, tengamos en cuenta que no estamos solos, ¿sí? Siempre, incluso en tu familia, en tu comunidad, siempre hay personas que están luchando también frente a la misma situación. Habrá personas que lo hagan de una manera más asertiva, otras que no, ¿sí? Pero hay muchas personas que estamos lidiando ante este estresor. Y tengamos presente que debemos buscar ayuda, que si vemos que no lo podemos manejar solos, debemos buscar ayuda, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los servicios de salud, ¿sí? Tenemos los servicios, la primera instancia a que debemos buscar es alguien en la familia que nos pueda escuchar. Pero si vemos que todos estamos en las mismas condiciones o que vemos que nuestra reacción es excesiva, pues hay que buscar consultar, ¿sí? Hay que consultar a la EPS para que nos ayude a través de psicología o de psiquiatría para poder lidiar con este tema de la ansiedad. Pasa a la siguiente, por favor.
Bueno, ¿cómo vamos a gestionar la ansiedad? ¿Sí? La primera cosa que debemos hacer es identificar, ¿sí? Por eso era tan importante que entendiéramos qué es ansiedad. Lo primero que debemos hacer es identificar la emoción de la ansiedad, ¿sí? Admitir que lo que sentimos es miedo y que es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una situación desconocida. Recuerden que tener miedo el miedo es la reacción que se da frente a a una situación desconocida. Y recuerden que este tema de la pandemia nos cogió a todos de sorpresa, nadie estaba preparado para esto. Hay que diferenciar entre qué es tener miedo y qué es actuar por miedo, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Es diferente aceptar que es normal sentir miedo, sentir temor, pero otra cosa es recuerden cuando hablábamos de la ansiedad frente a una amenaza, o sea, la ansiedad como una reacción automática frente a una amenaza, ¿cierto? Que puede ser real o que puede no ser real. Entonces, cuando nosotros actuamos por la ansiedad, ¿sí? Actuamos basándonos en la ansiedad, probablemente vamos a cometer errores. Volvamos al ejemplo de la alarma cuando, sí, una alerta por inminencia de volcán. Si yo permito que la ansiedad, ese temor, esa incertidumbre me paralicen, pues quizás no voy a conseguir soluciones para poder salvar mi vida y salvar la vida de las personas que están a mi alrededor, de las personas que amo. De igual manera con el tema de la COVID. Si actúo por miedo, probablemente o me encapsulo en mi casa, ¿sí? Me enclaustro en mi casa, probablemente ya quizás no quiera salir ni siquiera a trabajar, probablemente me enferme, probablemente, ¿sí? No voy a encontrar soluciones adecuadas, asertivas para manejar este tema de la pandemia, ¿cierto? Hay muchos ejercicios y de eso quisiera detenerme un poquito sobre el tema de cómo gestionar las emociones, ¿cierto? Lo primero, como mencionaba, es que debemos admitir, debemos reconocer que lo sentimos y que no debemos juzgarnos por eso. O sea, no nos hace débiles sentir miedo, ¿sí? Si yo identifico que tengo miedo y que tengo ansiedad, pues probablemente voy a poder gestionar esa emoción, ¿cierto? Como ejercicios, sería prudente, no sé, con una agenda, con una hojita, empezar a escribir los pensamientos que están asociados a esa emoción. Entonces, no sé, que tengo miedo a contagiarme, tengo miedo a morir. ¿Sí? Entonces, escribir ese pensamiento en mi agenda, en mi hojita, escribirlos sin juzgar si están bien o si están mal, simplemente los identifico e intento ponerle objetividad a ese pensamiento. Entonces, bueno, tengo miedo a contagiarme y morir. Bueno, si yo estoy obedeciendo todas las medidas de bioseguridad que me han orientado las medidas, pues las autoridades sanitarias, en todas las emisoras ya hay toda la capacitación, todas las recomendaciones. ¿Sí? Si yo cumplo con todas esas medidas, es fácil que yo me contagie. Sería una pregunta que yo podría hacerme para hacer objetivo ese pensamiento. Entonces, yo puedo decir, sí, yo estoy realizando todas esas medidas, a veces un poco dirán otras personas exageradamente, lavo el tapabocas, uso tapabocas, lavo mis manos constantemente, evito tocarme la cara, etcétera. Todas las medidas que ya repetidamente nos las han informado, ¿verdad? Si yo hago todo eso, ¿es fácil que yo me contagie? Probablemente mi respuesta será que no, ¿sí? Ahora, la siguiente parte de mi temor es, ¿y si yo me contagio, voy a morir? Si miramos las estadísticas, no todas las personas que se contagian mueren, ¿sí? Entonces, esa será la respuesta que yo de manera objetiva voy a darme.
Probablemente no me contagie, y si me contagie, no necesariamente por estar contagiado voy a morir. Si yo hago esa diferenciación entre esos pensamientos que vienen de manera automática a mi mente y de manera constante a mi mente, y yo puedo hacerles un alto y pensar que identificar que esos pensamientos que me están hostigando todo el tiempo son pensamientos que no son racionales, es decir, que yo objetivamente me doy cuenta que no van a suceder, no son reales, no son amenazas reales, inmediatamente reales. Es decir, si yo me cuido, si yo me protejo, probablemente no me voy a contagiar. Si me contagio, probablemente no voy a morir. Quizás voy a tranquilizarme, ¿sí? Por eso aquí la manera de gestionar las emociones les escribo que hay que analizar y reconocer nuestra emoción, analizar y hacer conciencia de esa situación real y tomar las precauciones las medidas que me han enseñado para evitar contagiarme, ¿verdad? ¿Qué debo hacer con respecto a la información? Debo evitar la sobreinformación, es decir, máximo debo ver un noticiero al día, ¿sí? Tratando de buscar que el noticiero sea lo más veraz posible, ¿sí? Debo evitar revisar las redes sociales a menos que yo pueda clasificar que esta persona que me envía esta información realmente me envía información veraz, ¿sí? O sea, hay que empezar a clasificar que la información sea adecuada, porque cuando me lleno de información y de información además alarmista, pues la ansiedad va a ir creciendo, ¿vale? Hay que mantener unas rutinas dentro de los cambios de rutinas que ya tenemos por todo este tema de confinamiento. Hay que tratar de mantener unas rutinas que incluso debemos escribirlas, ¿sí? Escribir es una muy buena medida, ¿no? Hay que escribir esas medidas, ¿sí? Ojalá hacer un cronograma que no sea pues tan rígido, que si no lo cumplo, que si yo hoy decidí levantarme a las 9 de la mañana porque si me levanto a las 8:50 ya erré en mi cronograma, no. Hay que hacerlas, sí con la intención de cumplirlas, pero que no sean absolutamente rígidas y que tengan unos ítems que yo sea capaz de cumplir o sea, que sean cumplibles dentro de mi confinamiento, ¿no? Entre esas serían, ¿qué hay que escribir en ese cronograma? Hay que tratar de escribir 1 hora de levantarse, 1 hora de acostarse. Como les digo, no tiene que ser 8 en punto, 7 en punto, y que si no me acosté a esa hora ya fracasé. No, pues hay que ser un poquito flexible, ¿cierto? En ese cronograma hay que dejar espacio para nuestras medidas de autocuidado. Es decir, todos los días nos debemos bañar, nos debemos vestir como si fuéramos a salir a la calle, ¿sí? Como si fuéramos a salir a trabajar. En ese cronograma debemos dejar un espacio de tiempo para hacer una actividad física. Vamos a empezar con actividades físicas de 5 minutos y en la medida en que nuestro cuerpo lo vaya aceptando, pues vamos aumentando. Ya en cada persona se irá dando cómo será su disciplina y su juicio para poder tener ese tiempo de actividad física. Hay que buscar actividades que nos gusten, ¿sí? Cuando tuvimos la oportunidad de tener unas vacaciones en las que poder ver televisión, bueno, busquemos un horario en el que poder ver una película o un programa que nos llame la atención, ¿sí? Hay que incluirlo dentro de ese cronograma. Ahora, evitemos pues pasar las 12, 16 o 24 horas viendo televisión, porque eso también nos haría daño, ¿no? Hay que poner horarios a las comidas,
porque el tema que lo que hemos evidenciado durante este tema de pandemia es que con el confinamiento es que la gente está comiendo de más, pues, y comiendo de más y haciendo poco ejercicio, entonces hemos empezado a subir de peso. Entonces la idea es que tratemos de ser un poquito, optimizar esas horas de alimentación y optimizar la actividad física para tratar de estabilizarnos en nuestra salud física, ¿no? Cuando sintamos que vienen esos pensamientos, ¿sí? Y que de pronto en ese momento no alcanzamos a gestionar nuestra ansiedad, tratemos de respirar. Las técnicas de respiración son bien importantes, ¿sí? Hay que respirar. Acuérdense que entre los síntomas que les mencionaba de la ansiedad está el que no podemos respirar bien y que sentimos como que el aire no entra. Entonces, tratemos de ejercitar nuestra respiración, hacer respiraciones profundas. En internet hay muchas técnicas de respiración que nos podrían ayudar y sobre todo, pues que las pudiéramos volver automáticas, ¿no? Entonces, que ya no se necesite como estar pensando o estar poniendo el video de respiración, sino que ya lo hagamos, lo interioricemos y lo podamos hacer de manera automática. Si ya estas medidas no funcionan, pues entonces debemos buscar ayuda profesional. Buscar ayuda en los profesionales de salud mental, en el psicólogo, en el psiquiatra, no nos hace enfermos, ni hace que estemos locos, que ese es como el tabú que tienen la comunidad en general, ¿sí? No, es recibir una ayuda porque probablemente este sea un periodo de tiempo en el que sentimos ansiedad, pero que si la logramos aprender a manejar, quizás nos ayude para en el futuro, si nos vemos enfrentados a cualquier otro estresor, probablemente lo vamos a manejar de una manera más asertiva. Eso, pasemos a la siguiente. Cuando ya estemos más allá en, no sé, unos 10 o 12, no sé cuántos años en el futuro, recordaremos estas situaciones en que hubo una pandemia en el 2020 y que nos devolvió al hogar y que tuvimos mucho miedo de morir y miedo de no solamente de morir, sino de quizás no despedirnos de nuestros muertos, que tuvimos muchos temores porque ya no podíamos tener contacto físico con los seres que amamos, el tema del distanciamiento social, el tema de volver a la espiritualidad. Todas estas cosas se las podremos contar a nuestros nietos o, bueno, estas cosas recordarán este año de pandemia. Eso. Ahora pasamos a las preguntas. Bueno, nos están mencionando que por el chat que gracias por este tema porque sé que a más de uno nos cae como anillo al dedo. Sí, realmente es una situación que nos toca a todos, a todos. ¿Qué hacer en el caso que un familiar entre en crisis de ansiedad? Bueno, lo más importante es tratar de tranquilizarnos para poder ayudar a nuestro familiar, ¿cierto? Si la persona que intenta apoyar al familiar que está en crisis entra también en crisis, no hacemos nada, ¿sí? Entonces, es tratar de serenarnos, ¿sí? Para poder apoyar a nuestro familiar que entra en crisis. Lo primero que hay que intentar es hacer se llama una intervención verbal, ¿sí? Para tratar de calmar a nuestro familiar, escucharlo, ¿sí? Que pueda expresar su emoción, que pueda expresar sus temores, ¿sí? Sus pensamientos. Si con solamente con el tema con el acto de escuchar, no alcanzamos a generar tranquilidad en nuestro familiar, viene la parte de las técnicas de respiración que les mencionaba, ¿sí? Hay muchas técnicas. A mí me gusta mucho recomendar
una técnica que es respirar dentro de una bolsa, idealmente una bolsa de papel, respirar, meter la nariz y la boca, no sé cómo me veo, nariz y boca dentro de la bolsa, ¿sí? Y tomar aire de la bolsa. Cuando tomas aire, la bolsa se adelgaza. Cuando soplas dentro de la bolsa se infla. Hacer esto unas 3 a 5 veces, ¿sí? Respirar dentro de la bolsa. Luego, respirar fuera de la bolsa, y ese acto de respirar adentro y afuera, repetirlo 5 veces. Eso ayuda ¿para qué? Para que la respiración, la respiración, el flujo de la respiración se normalice, ¿sí? Eso nos ayuda para que si la respiración ya se logra hacer de manera efectiva, la persona se va a tranquilizar porque ya no va a sentir el ahogo. Eso va a ayudar mucho, ¿sí? Además de eso, la otra recomendación es empezar a hacer una actividad que no tenga nada que ver ni con la COVID, ni con el lavado de manos, ni con nada, absolutamente con nada. Ojalá si pudiéramos caminar o hacer un ejercicio, no sé, en la terraza, o caminar dentro de la casa, o ponernos a colorear, o algo que llame la atención y que pueda lograr distraer esos pensamientos que están siendo recurrentes y que están generando la crisis de ansiedad. Si ya la situación no se controla, pues como les decía antes, hay que buscar ayuda. Mónica Cruz dice, buenos días, ¿qué otros síntomas físicos se dan por ansiedad? Entonces, básicamente, el primero son las palpitaciones, lo que la gente llama, siento que mi corazón va más rápido. A veces no es ni siquiera que el corazón se acelere, es la percepción de que el corazón se está acelerando. La dificultad, que es una dificultad subjetiva, como les mencionaba hace un ratico, dificultad subjetiva para respirar, temblor, también aparece inquietud motora, ¿sí? A veces las personas que están con ansiedad empiezan a caminar, ¿sí? Caminan para un lado, caminan para otro. Cuando la ansiedad es ya es una ansiedad ya desbordada, se pueden presentar los ataques de pánico y se presentan síntomas como que la persona, nosotros lo llamamos desrealización, que la persona siente que está en un espacio diferente al que realmente se encuentra, ¿sí? Entonces yo sé que estoy aquí frente a esta cámara, frente al computador, pero yo siento que estoy, no sé, que estoy en un sitio desconocido, a pesar que razonablemente sé que estoy frente a esta cámara. Eso se llama desrealización. Y hay otras personas que sienten que tienen síntomas físicos como dolor de estómago, ganas de hacer del cuerpo, deposición, ganas de orinar, ¿sí? Y hay otros síntomas que son menos comunes, que se presentan más cuando se dan los ataques de pánico, así como la desrealización, se da la despersonalización, que yo siento como que mi cuerpo es extraño a mí. Siento que mi brazo no lo siento acorde a lo que percibo de mí misma, ¿sí? Pero son síntomas que son momentáneos. Se controla la ansiedad, se controla el ataque de pánico y el síntoma desaparece. En estos casos es bien importante, volviendo al tema perdón, antes de ir a responder a Clara Inés, es bien importante tener presente que una persona que hace un ataque de pánico no muere de un ataque de pánico. Una persona que está en crisis de ansiedad no muere por la crisis de ansiedad. Y es bien importante que lo podamos tener presente. La persona se asusta mucho porque la sensación en un ataque de pánico es me estoy muriendo, me voy a perder el control. Pero en realidad esto no pasa, no va a pasar, ¿sí? Y es temporal, la ansiedad se controla y desaparecen los síntomas. Muy bien, vamos a la respuesta de Clara Inés, a la pregunta de Clara Inés.
Recomendaciones para ayudar a las personas de la tercera edad ante el afán que presentan. ¿El afán? Debe referirse, no comprendo bien la pregunta, pero debe referirse a lo que les mencionaba de la ansiedad, de la hiperactividad, ¿no? Es decir, las personas se vuelven un poco inquietas y más en los abuelitos. Los abuelitos están acostumbrados, la mayoría de los abuelitos están acostumbrados como a hacer muchas cosas, ¿sí? Y entre esas cosas están los que son muy funcionales, están acostumbrados a salir, a hacer sus vuelticas, de pronto ir a la tienda, ir a la iglesia, ¿cierto? Y pues en las circunstancias del confinamiento y más en este grupo etario, pues no se les está permitiendo salir. Lo que les ayuda mucho son el cronograma de actividades. Ese cronograma de actividades es importante diseñarlo con las personas, ¿sí?, que están en la familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo no voy a diseñar un cronograma en el que voy a meter el tema de cocinar, planchar, lavar a un niño de 5 años, ¿sí? Entonces, es muy importante que ese cronograma de actividades se plantee dependiendo de las personas que van a estar involucradas. Entonces, por ejemplo, con los adultos mayores hay que ocuparlos, hay que buscarles actividades que les ayuden a distraerse y sobre todo a distraerse cognitivamente. Les ayuda bastante realizar actividades como sopas de letras, crucigramas, colorear, no dejarlos ver televisión por horas prolongadas, por tiempos prolongados, no porque les puede generar incluso más ansiedad, ¿no? Y la sensación de que yo ya no sirvo, ya me tienen aquí sentado yo ya no sirvo para nada, ya estoy aquí como un mueble. Entonces sí es importante generarles también actividades que representen una ayuda para la casa. Actividades sencillas, qué sé yo, desgranar las alberjas, doblar la ropita que se baja de la ropita limpia, ¿sí? Cosas que los mantengan con la sensación de que son útiles y les distraigan su pensamiento irracional. Bien. John Guillermo Cifuentes dice: soy paciente con un trastorno de estrés postraumático. A veces la ansiedad no me deja vivir. ¿Qué hago? ¿Es necesario que por esta época me dejen hospitalizado para controlar esta angustia que no me deja vivir? Ayúdenme, por favor, no sé qué hacer. Cada caso pues se debe ver con lupa. Pues habría que hacer una evaluación debido a que en este caso hay antecedentes médicos, ¿verdad? Hay antecedentes de una patología que ya per se genera ansiedad. Habría que evaluar porque este tipo de situaciones aumentan el estrés, como lo mencionábamos hace un rato, y digamos que en las patologías que menciona John, no hay como la capacidad, de gestionar, ¿sí? La posibilidad de gestionar las emociones está más reducida. Entonces, sí habría que evaluar, habría que tratar de diferenciar si va a ser necesario hospitalizar o si con una modificación en el esquema del tratamiento farmacológico puede darse la estabilidad. Hay que también evaluar cómo están las situaciones en la casa, ¿sí? No de manera general, sino esta situación hay que mirarla con lupa y de manera individual. Livia dice: ¿qué hacer para conciliar el sueño? Llevo muchos días sin poder hacerlo. Bueno, en el tema del confinamiento,
Cometimos muchos errores al principio y eso es casi que generalizado, que se perdieron las rutinas, no solamente con el tema del trabajo, sino que se perdieron también las rutinas en los hábitos de sueño. Es necesario tener mucho cuidado con la higiene del sueño. Yo les enseñé las medidas de higiene del sueño. Hay que tener mucha precaución en cuanto a una hora más o menos constante para acostarse, una hora más o menos constante, digo más o menos para que no seamos tan rígidos, constante para levantarse. Hay que evitar alimentos que contengan cafeína, el té, el café, ¿sí? Que pueden causar insomnio. Hay que evitar hacer ejercicio físico al finalizar el día, porque cuando se realiza actividad física, el cuerpo queda activado y el sistema nervioso también queda activado y se presentan las alteraciones, alteraciones del sueño como insomnio, ¿no? Hay algunas personas que les pasa lo contrario, que hacen ejercicio y les da sueño por el cansancio. Hay otras, y la mayoría, que su sistema nervioso queda activado y presentan insomnio. Entonces es como volver a retomar las medidas de higiene del sueño, ¿no? Pero básicamente la recomendación es evitar el café, el té, todas las bebidas negras, todo lo que contenga cafeína, evitar cenar muy tarde, ¿sí? Evitar acostarse muy tarde, evitar dormir hasta tan tarde, o sea, tratar de mantener, como les mencionaba, unos horarios casi constantes con el sueño. Con Maribel. Maribel dice, ¿cómo manejar una cómo manejar esta situación con los hijos adultos que tienen pareja fuera de la casa, de la cual por esta situación no quieren dejar de visitar? Aunque se les explique el riesgo para el resto de la casa no lo asimila. Es complicado, pero verán, digamos que al principio del confinamiento lo que tratamos, o sea, digamos que lo que se dio fue que fuera de manera tajante, no salir, nadie comparte, distanciamiento social, los de esta casa se quedan en esta casa, no vamos a tener visitas, ¿sí? Pero a lo largo de este tiempo hemos venido preparándonos progresivamente a vivir con esto. O sea, va a llegar el momento en que todo se reactive, ¿sí? No va a volver a ser como antes, pero todo se va a reactivar, la economía se va a reactivar, ya están abriendo centros comerciales, los almacenes ya nos están abriendo, etc. Pero debemos ser muy precavidos con las medidas de bioseguridad. Entonces, claramente ellos tendrán que verse, pero manteniendo sus medidas de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento social. Esa es una situación de conciencia social, ¿sí? Conciencia social. Hay que no solamente concientizarse por sí mismo, sino por las personas que puede afectar. Conversarlo, hablarlo de manera muy afectuosa y muy respetuosa, sin imponer, pero sí tratando de dar las herramientas para que la persona comprenda que no solamente le haría daño a su ser, sino que puede hacerle daño a las personas que le rodean. Muy bien. Yolanda dice, buen día, tengo más de 2 años con ansiedad, me duele la cabeza, es como si una piedra estuviera encima de mi cabeza, aturdimiento. ¿Qué debo hacer para mejorar estos síntomas? Muchas gracias, Yolanda. Quizás este punto se me pasó. Las personas que sufren de ansiedad pueden presentar síntomas físicos diferentes, como si fueran de otras enfermedades, ¿sí? La ansiedad puede manifestarse con dolor de cabeza, puede manifestarse con dolor de estómago, puede manifestarse con problemas gastrointestinales, diarreas, colon irritable, ¿sí? Puede presentarse dolor de un brazo y que lo estudien y claramente no haya ninguna lesión, ¿sí? Pero básicamente ser
una alteración por ansiedad. ¿Sí? Es muy frecuente, nosotros los llamamos síntomas físicos secundarios a la ansiedad o tendencia a somatizar. No es que la persona se esté inventando los síntomas, y eso quiero que seamos claros. A veces juzgamos, ¿no? Porque cuando la persona va a consulta médica, el médico le dice, no, no tienes nada. Sí, realmente físicamente no tienes gastritis, no tienes migraña, no tienes, qué sé yo, no hay una fractura, ni hay una alteración en el brazo que te esté causando ese dolor. Sin embargo, ahí está el dolor. El dolor es secundario a la ansiedad. Si logramos controlar la ansiedad, aceptar que ese dolor está ahí por la ansiedad, probablemente el dolor mejore. Bueno, muchísimas gracias por las personas que se han conectado, al hospital por haberme dado esta oportunidad de compartir con ustedes este rato y compartir con ustedes esta experiencia y este tema que es, pues que a pesar de que ha sido tan trajeado, todavía hay muchas personas que están afectadas por la ansiedad en los tiempos de pandemia. Les agradezco mucho y bueno, hasta otra oportunidad.